devocional es Tiempo con Dios, el espacio en el que todos juntos aprendemos de la Biblia y somos edificados en el conocimiento de quién es Cristo. El día de hoy tenemos un tema fundamental para la vida cristiana. Sin este tema, nada de lo que hacemos tiene sentido. Juan Calvino dijo, la resurrección de Cristo es el eje de nuestra fe. Sin ella, el Evangelio sería una promesa vacía. El día de hoy veremos el tema, Él ha resucitado, basándonos en Marcos capítulo 16, versos 1 al 11. Y la palabra de nuestro Señor nos dice así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y decían, y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Seguimos en nuestro estudio temático acerca de la Semana Santa, donde recordamos la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Muchas personas contemplan la cruz con tristeza. En nuestra sociedad hay un grupo, o normalmente hay grupos de personas que ven la cruz y les causa dolor. Pero el cristiano bíblico, ve más allá del dolor. Claro, la cruz debe causarnos dolor por ver lo que el Hijo de Dios tuvo que hacer por nosotros para salvarnos. Sin embargo, nosotros, los cristianos bíblicos, vemos la gloria de la resurrección. Vemos que la resurrección de Cristo es lo importante. Sí, la muerte era importante, pero la resurrección es ese paso complementario para la obra de redención. Tal como mencionamos al inicio, la resurrección de Cristo es el eje de nuestra fe. Sin ella el Evangelio sería una promesa vacía. Nosotros no tenemos una promesa vacía, tenemos una esperanza firme de quién es Cristo y qué hizo por nosotros. Vamos a ver qué es lo que nos depara este pensamiento del día. Los primeros versículos nos hablan de las mujeres que iban con especias esperando encontrar un cuerpo muerto. Y a pesar de que Jesús les había anunciado su resurrección en capítulos anteriores y en tiempo anterior a esto, sus corazones aún estaban velados. Los corazones de las personas aún no entendían lo que el Señor Jesucristo les había dicho con tanta claridad y en algún momento con misterios. A veces nosotros también nos acercamos a Dios esperando una derrota, esperando una respuesta vacía o incluso nada más esperando lo mejor. No vemos que cuando nos acercamos a Él tenemos la respuesta más grande que podríamos recibir. Ante todo problema debemos recordar, Dios, el Señor Jesucristo, ya venció el pecado. Él ya venció la muerte, Él ya venció la maldad. Nosotros debemos confiar plenamente en Él. A veces nuestros corazones también están velados, ¿no es así? A veces el Señor ya nos ha dado una promesa en su palabra, en la Biblia, de que Él estará con nosotros y nos cuesta creerlo. Las mujeres ya habían escuchado que Jesús dijo, resucitaré, pero no lo creían. Seguían viendo toda la situación y su circunstancia con los ojos humanos. Nosotros a veces caemos en ese mismo error. No vemos las cosas con los ojos de la fe. Nosotros como cristianos que ya somos maduros, bueno, que estamos madurando, mejor dicho, que estamos creciendo en el conocimiento, ya no debemos verlo así. Ya no debemos dejarnos llevar por nuestras emociones. El corazón natural, sin iluminación del Espíritu Santo, no puede comprender plenamente las promesas de Dios. Amados hermanos, nosotros necesitamos la gracia para poder creer en la resurrección con confianza. Necesitamos la gracia para poder ver la resurrección y confiar en Él. Sin Cristo, sin Dios, vamos a escuchar esta hermosa historia y nos va a parecer una historia más. No podremos entender el gran regalo que es que el Señor Jesucristo haya resucitado. Nosotros
Vamos todos los domingos. Quiero pensar, ¿verdad? Que todos los que estamos escuchando vamos cada domingo al templo. Y si no, ve cada domingo al templo, a tu iglesia local. Incluso entre semanas, si tienes tiempo, ve. No ocupes ese tiempo en otra cosa, en que, ay, que voy a descansar. Sí, pero lo más importante siempre es tu espíritu. Así que ve al templo. Pequeño comercial. Vamos al templo, buscamos al Señor, pero a veces nuestro corazón está apagado o apartado. Oremos al Señor para que Él quite ese velo de nosotros y podamos ver sus promesas. Y la promesa más grande es que Él, por cuanto ha resucitado, nuestros pecados han sido lavados y han sido perdonados. Avanzamos y a partir del versículo 5 vemos que las mujeres entran a la tumba, bueno, ven que la piedra está removida y al acercarse a la tumba, al sepulcro, vieron sentado al lado derecho un joven vestido con una larga ropa blanca y las mujeres se asustaron. Pero el ángel, que era este hombre, dice, les declara, ha resucitado, no está aquí. Y no solo eso, sino que también ordena anunciarlo a los discípulos y anunciarlo específicamente a Pedro. Así nos lo muestra el pasaje bíblico. Amados hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo no solo es un hecho histórico, sino que es el fundamento de nuestra justificación. Señor nos deja esta promesa plasmada en Romanos 4:25. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Tú y yo descansamos en que la resurrección de Cristo nos da perdón, nos da vida. No debemos quedarnos con la imagen de un Cristo crucificado, que lo vemos y mueve nuestras emociones y nos causa dolor. Claro que nos debe causar dolor, pero el cristiano real no se queda ahí. Ve la resurrección de Cristo como ese complemento, la obra completa de redención y de salvación. La resurrección es parte del decreto eterno de redención. Y quiero compartirte algo de la iglesia local. En la Confesión de Fe de Westminster nos dice que Cristo fue levantado de los muertos para la justificación de su pueblo. Lo mismo que la Biblia nos enseña. Y tenemos algo firme en nuestro corazón. Cristo fue levantado de los muertos. No puedo verlo como un hecho histórico más. No puedo verlo como, qué bonita historia, un relato. No, debo verlo como una realidad. Y una realidad que me afecta directamente por cuanto soy hijo de Dios. Continuando con el relato histórico, con el pensamiento de este día, la Biblia nos muestra cómo es que el ángel da las instrucciones. Digan a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como ya les había dicho. Y a partir del verso 8 dice que las mujeres salieron corriendo del sepulcro porque pues les había dado miedo. Y no dijeron nada a nadie porque precisamente tenían miedo. Pero al primer día de la semana el Señor Jesús se les apareció primero a María Magdalena y ella fue la que avisó a los demás. Y las mujeres, al tener tanto miedo, tienen esa respuesta inmediata de huir. Y es normal. El ser humano, la carne, tiene miedo a lo que no entiende. Y cuando tú y yo no entendemos qué significa el regalo de la salvación, la resurrección de Cristo, vamos a temer e incluso peor, vamos a ignorarlo. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios. Y bueno, ya las mujeres fueron y le explicaron ahora sí a los discípulos, les comunicaron, mejor dicho, lo que el Señor les había dicho. Bueno, el ángel les había dicho acerca de el Señor Jesús. Pero los discípulos no creyeron al testimonio de María Magdalena. Pero aún así el Señor, bueno, se revela a ellos. Y es lo que vemos, lo veremos más adelante. A veces nuestra incredulidad, o mejor dicho, nuestra incredulidad nos detiene a nosotros a veces, pero jamás detendrá el plan de Dios. Él obra a pesar de que tú y yo seamos incrédulos. Él obra a pesar de que tú y yo tengamos dudas. Él obra aun cuando tú y yo no creamos completamente en Él. Sí, Señor, te creo, pero mi situación me dice otra cosa. No debemos verlo de esa manera. Si el Señor ya perdonó todos nuestros pecados, nosotros debemos vivir para Él completamente. Amados hermanos, la fe salvadora no nace en nosotros. La fe para creer en Dios no nace en tu corazón. Señor, es que yo quiero esa fe para creer en ti. Déjame darte la noticia. La Biblia enseña que no nace en nosotros por nuestras fuerzas, sino que ese es un don que el Señor nos da y eso nos lo enseña Efesios 2 del 8 al 9. Si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que pauses el video y leas esta cita. El Señor Jesucristo se muestra y muestra, perdón, a quienes el Padre ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Él lo hace. A pesar de que las personas no le crean, los discípulos no le creen al testimonio de María, el Señor Jesucristo aún así cumple su propósito.
Aquí la pregunta es, ahora que el Señor Jesucristo ha resucitado, ¿qué clase de testigo vamos a ser? ¿Creeremos sus palabras? ¿Creeremos su testimonio, el testimonio del Redentor? ¿O nos quedaremos callados en medio de un mundo que agoniza por salvación? Amados hermanos, la tumba vacía es el sello divino de que el sacrificio fue completado y fue aceptado. En la cruz del Calvario el Señor Jesucristo dijo, Tetelestai, la deuda ha sido pagada. La deuda ha sido pagada en mí, en Él, en el Señor Jesucristo. Por eso es que tú y yo debemos confiar. Cristo vive y por tanto nuestra fe no es en vano. Amada iglesia, la resurrección es la proclamación pública de la victoria del Redentor. Él ha resucitado, vivamos con eso en nuestro corazón, vayamos y proclamémoslo y vivamos creyendo el mensaje. En esta Semana Santa recordemos no nada más la cruz, sino también celebremos la tumba vacía. El Señor Jesucristo vive, Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Seamos verdaderos testigos de que Él ha resucitado. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Te invitamos a que sigas escuchando los devocionales especiales que tenemos en esta Semana Santa. Pequeños highlights que están subiéndose en el canal a final de cada día. Así que disfrútalos, aprende mucho y déjanos en los comentarios qué te están pareciendo. E incluso si tienes alguna duda acerca de los temas que estamos tocando. Con mucho gusto estaremos contestándoles. Únicamente requerimos su apoyo en que nos tengan paciencia. Tenemos también otras actividades y a veces se nos complica un poco contestar todo a la brevedad, pero siempre estaremos pendientes de sus comentarios. Que el Señor les bendiga y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto.